Ahora vamos a hablar del arranque de motores. El arranque de motor consiste bajo el régimen transitorio en el que se eleva la velocidad del mismo desde el estado de motor detenido hasta el de motor girando a la velocidad del régimen permanente, presenta el rompimiento de la inercia y ahí es donde se da lo que se llama el arranque del motor. Esto de por sí es un comportamiento dinámico. El comportamiento dinámico está modelado por la ecuación matemática que podemos ver a continuación, y esta está dada por T sub m menos T sub r igual a J por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, donde T sub m es el par motor, T sub r es el par resistente, J es el momento de inercia del conjunto motor-máquina accionada y omega es la velocidad angular de dicho conjunto. Para que el motor comience a girar es necesario que el par motor supere al par resistente. De esta manera se va a generar una aceleración angular y esta forma se genera el arranque. El proceso de arranque finaliza al equilibrarse ambos pares. Esto nos dice que se llegó a una velocidad nominal y se estabiliza la velocidad de giro del motor. Estos dispositivos pueden ser accionados mediante operación manual o por contactores a distancia. A este lado podemos observar dos gráficas. Una es la curva corriente velocidad de arranque y la otra es curva par velocidad del arranque. Aquí podemos observar claramente que es necesario para que el motor comience a funcionar, a girar, que el par del motor sea superior al par de resistencia, para que se rompa esa inercia y el motor comience a girar. Ahora, tenemos varios tipos de arranque. Arranque estrella triángulo, arranque directo a línea, arranque por autotransformador, arranque one-shot, arranque mediante resistencias en el estator, arranque mediante resistencias en el rotor, arranque por bobina, arranque de 2 velocidades y arranque de 3 velocidades. Ahora, podemos observar en la imagen un arranque estrella triángulo, un arranque por autotransformador, un arranque mediante resistencias en el estator y un arranque mediante resistencias del rotor. Estas gráficas nos muestran es cómo está conectado el circuito con sus protecciones incluidas para diferentes tipos de arranque que ya los hemos mencionado. Ahora, la parada de motores así como el arranque de los mismos es muy importante y por tanto requiere ciertas técnicas, las cuales permiten que al realizar esta operación la máquina no presente daños o averías. Todos sabemos que un motor eléctrico es aquella máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Ahora, tenemos ciertas técnicas que nos permiten reducir la energía almacenada, es decir, pasar de la energía mecánica a la energía eléctrica, y eso nos permite, al realizar el proceso inverso, tener una táctica o una forma de frenado para el motor. Dichas técnicas o soluciones están divididas dependiendo del tipo de motor y características del mismo. Tenemos parada para motores AC. Dentro de los motores AC estamos contenidos motores síncronos y motores asíncronos. Dentro de los motores síncronos tenemos el frenado regenerativo y el frenado contracorriente. Para el frenado regenerativo, este se utiliza con resistencias de frenado dinámico de AC para producir un par de frenado en el motor en condiciones de regeneramiento. Ahora, el frenado contracorriente. Usando choques de corriente para reducir el par, lo que conlleva a la desenergización del motor en caso de llegar a la velocidad nula. Es decir, al llegar a la velocidad nula es necesario desconectar el motor. Esta conexión no es muy buena ni muy recomendable porque puede producir daños del motor a mediano y a largo plazo. Ahora, para motores asíncronos, tenemos un frenado contracorriente, un frenado regenerativo y un frenado dinámico. El frenado contracorriente se usa de manera más frecuente y se obtiene de igual forma que lo de los motores síncronos, si el par del motor de la carga es mucho mayor. Ahora, el frenado regenerativo.
Es posible si la velocidad es mayor que la síncrona, a medida que el motor se aproxima a la marcha en vacío ideal o a la sincrónica, el par del motor se acerca a cero, lo cual hace que el motor se frene. Y por último, para motores AC, tenemos el frenado dinámico. Suele obtenerse conectando el devanado del sector a la red de corriente continua. El devanado del rotor se cierra a la resistencia extensión para pasar del régimen del motor al frenado dinámico. Es decir, cuando se cierra la resistencia, el motor comienza a frenarse y se produce el frenado dinámico. Ahora, para motores DC tenemos frenado contra marcha, frenado dinámico y frenado regenerativo. Para el frenado en contramarcha se obtiene cuando los devanados del motor están conectados para un sentido de giro, pero debido al momento de inercia gira en sentido contrario. Ahora, para el frenado, además tiene dos componentes importantes, para carga de arrastre y para conmutación de la tensión del inducido giratorio. Ahora, el frenado dinámico es el régimen generador de la máquina en el que la energía mecánica de las masas rotantes se transforma en energía eléctrica consumiéndose una carga no vinculada a la red. Y el frenado regenerativo es el estado del régimen generado a la máquina de corriente continua que se obtiene cuando la energía es mayor. En esta imagen podemos observar claramente cómo se presenta y los componentes que incluye internamente la máquina para un frenado mecánico que se asocia a un frenado dinámico. Muchas gracias.